Bueno, vamos a hablar de los cornetes nasales inferiores, los cuales están ubicados en la parte inferior de las fosas nasales. Los cornetes de la cara se articulan con el etmoides, el maxilar superior por arriba, el palatino por detrás y los lagrimales por delante. Hay que destacar que los cornetes están recubiertos por mucosa respiratoria y en sus estromas tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos para que puedan cumplir la función de calentar, humidificar y filtrar aire. También puede que algunas personas experimenten hipertrofia por cornetes nasales. Esto quiere decir que tienen los cornetes más grandes de lo normal. Esto puede ser por factores anatómicos o por patologías como rinitis alérgica, enfermedades inmunológicas, endocrinológicas, entre otras enfermedades. Lo que hace es provocar una molestia como obstrucción nasal o ronquidos. Y la cirugía llamada turbinectomía es el tratamiento más frecuente cuando los fármacos no son suficientes. Y por otro lado tenemos el hueso cigomático, mayormente conocido como pómulo. Este es un hueso par, corto y irregular, situado en la parte más externa de la cara, justo a la altura de las mejillas. Su forma es aplanada de afuera hacia adentro y presentan dos caras, una externa y otra interna, que se encuentran en la cara inferior y lateral al frontal. Los huesos nasales o huesos propios de la nariz son dos pequeños huesos simétricos de la cara que construyen el puente de la nariz. Son dos pequeñas láminas unidas en la línea mediana. Están situados entre la apófisis frontales del maxilar y en la sutura frontonasal. Contiene dos caras y cuatro bordes. Se articulan por arriba con el frontal, por debajo con el maxilar superior. El homónimo del lado opuesto en la línea media y con el etmoides. La función de cada hueso nasal es unir el cartílago que forma contorno y formas individuales de la nariz. El maxilar inferior es un hueso plano, central y simétrico que posee forma de herradura, situado en la parte inferior y anterior de la cara. Está formado por un cuerpo horizontal y dos ramas verticales. Se encuentra inferiormente en el esqueleto facial y es el hueso más grande y más fuerte de la cara. En el cuerpo presenta un borde superior con orificios por donde nacen las raíces dentarias. A la altura del segundo premolar de cada lado se encuentran los orificios mentonianos, que son los puntos de entrada de vasos y nervios. Las ramas son las extremidades posteriores del cuerpo que parten hacia la zona superior, formando un ángulo de 15 grados denominado ángulo mandibular. En la parte superior de estas ramas se encuentran dos procesos: apófisis coronoides, que sirve de inserción para el músculo temporal, y cóndilo mandibular, que se articula con la fosa mandibular. Sus principales músculos son el músculo temporal, que se encuentra en la fosa temporal, músculo macetero, que se encuentra en el borde inferior del arco cigomático, músculo pterigoideo medial, que se encuentra por dentro de la rama del maxilar inferior, y el músculo pterigoideo externo, que se encuentra en la fosa pterigomaxilar. El maxilar superior es un hueso de la cara, corto de forma cuadrilátera irregular. Es una estructura vital del viscerocráneo. Este forma parte de la órbita, nariz y el paladar, así también como sostiene los dientes superiores. Tiene una participación importante en la masticación y la comunicación. Se localiza en la cavidad superior bucal, inferior a la cavidad orbitaria, laterales a las cavidades nasales. Este hueso está compuesto por 5 partes principales, un cuerpo y 4 procesos. El proceso frontal forma el borde medial de la órbita y contribuye al surco lagrimal. El proceso cigomático contribuye al arco cigomático junto con el hueso cigomático. El proceso palatino contribuye al techo de la cavidad bucal y al piso de la cavidad nasal. El proceso alveolar forma el arco dental maxilar donde se implantarán los dientes. El cuerpo es la parte más grande del hueso y forma parte del margen anterior, el suelo de la órbita ósea, la pared anterior de la cavidad nasal
y la parte inferior de la fosa infratemporal. Anatómicamente presenta dos caras, una cara lateral externa que corresponde al hueso cigomático y una medial o interna que corresponde al hueso nasal y vómer. Posee 4 bordes. El borde superior corresponde al hueso frontal y surco infraorbitario. El borde inferior, a lo largo de este, se encuentran unas estructuras que sobresalen de forma vertical y corresponden a las raíces de los dientes. En el borde inferior corresponde al agujero infraorbitario. En el borde posterior corresponde al hueso esfenoide palatinos, lagrimales y etmoidales. Músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Se inserta en la apófisis ascendente del maxilar superior. Se representa en forma de cinta delgada y eleva el labio superior y el ala de la nariz. Lo inerva la rama temporofacial del nervio facial. Músculo elevador del ángulo de la boca. Se inserta por encima de la fosa canina, debajo del agujero infraorbitario. La cara superficial se relaciona con los nervios y vasos suborbitarios. Lo inerva el nervio facial y levanta y dirige hacia adentro la comisura de los labios. Músculo cigomático menor. Se inserta en la parte inferior de la cara externa del pómulo. Lo inerva el nervio facial y funciona como elevador y abductor de la parte media del labio superior. Músculo cigomático mayor. Es oblicuo, pequeño y en forma de rectángulo. Se origina en el proceso temporal del hueso cigomático o malar y se inserta en la parte lateral del músculo orbicular de los labios. Lo inerva el nervio facial y cumple la función de elevador y abductor de la comisura labial. Músculo risorio. Es pequeño y de forma triangular. Tiene origen hacia atrás por uno o muchos haces en el tejido celular que cubre la región parotídea. Lo inerva el nervio facial y su acción es retraer la comisura labial. En este video hablaremos del hueso vómer. El vómer es un hueso de la cara, de forma laminar, cuadrangular, irregular, compacto, impar y mediano. Constituye la parte posterior del tabique nasal que divide la nariz en dos fosas nasales, izquierda y derecha. En su totalidad está formado por hueso compacto. El vómer presenta 2 caras y 4 bordes. Sus caras son planas, verticales, aunque sufren con frecuencia desviaciones volviéndose convexas o cóncavas. Sus bordes son borde superior, borde inferior, borde posterior y borde anterior. En este video hablaremos del hueso palatino. El hueso palatino es un hueso de la cara par, corto y compacto de forma irregular. Consta de 2 porciones, horizontal y vertical, con 2 caras y 4 bordes cada una de ellas. Se sitúa detrás del maxilar superior, se articula con el palatino del lado opuesto, con el esfenoide, estenoide y cornete inferior y vómer. Este hueso sirve de caja de resonancia cuando hablamos y contribuye a la formación de las fosas nasales. El hueso lagrimal es un pequeño hueso plano par que se encuentra formando la pared interna de la órbita ocular, cerca de los huesos nasales en la parte posterior y lateral de estos. Es un hueso fino y frágil, también se conoce como unguis. Son los huesos de menor tamaño de toda la cara. Cada uno de estos huesos lagrimales contiene un agujero lagrimal que a través de la cual pasa el conducto lagrimal. Los lagrimales se articulan con el maxilar a través del borde anterior de la apófisis frontal del maxilar y alrededor de esta, con el frontal en la zona orbitaria, con el etmoides en el borde anterior de su masa lateral y con el cornete inferior en su apófisis lagrimal.